buenas tardes. Nos encontramos en la biblioteca de Beatriz. Estamos acompañadas del señor Zorro y de la señora Abeja, que vamos a estar escuchando volar muy cerca de nosotros. Hoy vamos a leer el primer capítulo del Hombre sin atributos de Robert Musil. Espero que les guste. El capítulo se titula Accidente sin trascendencia. Sobre el Atlántico avanzaba un mínimo barométrico en dirección este frente a un máximo estacionado sobre Rusia. De momento nos mostraba tendencia a esquivarlo desplazándose hacia el norte. Las isotermas y las isóteras cumplían su deber. La temperatura del aire estaba en relación con la temperatura media anual, tanto con la del mes más caluroso como con la del mes más frío, y con la oscilación mensual periódica. La salida y puesta del Sol y de la Luna, las fases de la Luna, de Venus, del anillo de Saturno y muchos otros fenómenos importantes se sucedían conforme a los pronósticos de los anuarios astronómicos. El vapor del agua alcanzaba su mayor tensión y la humedad atmosférica era escasa. En pocas palabras, que describen fielmente la realidad, aunque estén algo pasadas de moda, era un hermoso día de agosto del año 1913. Automóviles serían disparados de calles largas y estrechas al espacio libre de luminosas plazas. Hileras de peatones surcando zigzagueantes, la multitud confusa, formaban esteras movedizas de nubes entretejidas. A veces se separaban algunas hebras, cuando caminantes más presurosos se abrían paso por entre otros, a quienes no corría tanta prisa, se alejaban ensanchando curvas y volvían, tras breves serpenteos, a su curso normal. Centenares de sonidos se sucedían uno a otro, confundiéndose en un prolongado ruido metálico, del que se destacaban diversos sones, unos agudos claros, otros roncos, que discordaban la armonía, pero que la restablecían al desaparecer. De este ruido hubiera deducido cualquiera, después de largos años de ausencia, sin previa descripción y con los ojos cerrados, que se encontraba en la capital del imperio, en la ciudad residencial de Viena. A las ciudades se les conoce como a las personas. En el andar. Mirando de lejos y sin fijarse en pormenores, lo podían haber revelado igualmente el movimiento de las calles. Pero tampoco es de trascendencia siquiera el que, para averiguarlo, se lo hubiera tenido uno que imaginar. La excesiva estimación de la pregunta ¿de dónde nos encontramos? Procede del tiempo de las hordas nómadas que debían tener conocimiento cabal y plena posesión de sus pastos. Sería interesante saber por qué, al ver una nariz amoratada, se da uno por satisfecho con reparar simplemente y de manera imprecisa con el color y nunca se pregunta qué clase de tonalidad tiene, aunque sin más se lo podría expresar la medida de las vibraciones moleculares. Por el contrario, en asunto tan complejo como es una ciudad en la que se vive, se quiere conocer todas sus peculiaridades. Esto nos desvía de lo más importante. No se debe rendir tributo especial al simple nombre de la ciudad. Como toda metrópoli, estaba sometida a riesgos y continencias, a progresos, avances y retrocesos, a inmensos letargos, a colisión de cosas y asuntos, a grandes movimientos rítmicos y al eterno desequilibrio y dislocación de todo ritmo, y semejaba una burbuja que bulle en un recipiente con edificios, leyes, decretos y tradiciones históricas. Las dos personas que subían por una calle ancha y animada no caían en la cuenta. Pertenecían, como saltaba a la vista, a una elevada clase social. En el estilo y en el hablar lo reflejaban. Iban noblemente vestidos y traían las iniciales de sus nombres bordadas en las ropas.
en las exteriores y también, aunque de modo invisible, en las ultrafinas interiores de la subconsciencia. Sabiendo muy bien quiénes eran y conscientes de que la capital en que se encontraban era su propia ciudad residencial. Aceptando la hipótesis de que se llamasen Arnheim y Ermelinda Tutsi, lo cual no puede ser cierto porque la señora Tutsi se hallaba por agosto en compañía de su esposo en Badoucé y el doctor Arnheim estaba todavía en Constantinopla. Se presenta el enigma de su identidad. Problemas como este se crean algunas personas de viva imaginación muy a menudo en las calles, pero los solucionan enseguida tan pronto como los olvidan en los 50 pasos siguientes. De repente, se detuvieron los dos ante una aglomeración imprevista. Algo insólito como ocurrido, algo se había resbalado y desviado bruscamente a un lado, un camión enorme. Frenado de golpe, había rebasado la acera con una rueda. Igual que las abejas concentradas en la entrada de su colmena, se agolpaba la gente alrededor de un círculo que nadie se atrevía a franquear. En él estaba el conductor del camión, descolorido como un papel de envolver, explicando con burdos adimanes el accidente. Los circundantes tenían sus miradas fijas en él y las bajaban temerosamente al suelo, donde un hombre recostado en el bordillo de la calzada yacía como muerto. Él mismo había sido causante del daño por su negligencia, según la opinión general. Turnándose, se arrodillaba frente a él por hacer algo. Alguien le abrió la chaqueta y se la cerró. Unos le incorporaban, otros volvían a acostarlo. En definitiva, nadie pretendía otra cosa que cubrir el expediente hasta que el servicio de ambulancia se hiciera cargo de él y le prestara ayuda eficaz. También la señora y su acompañante se habían acercado y observaban al desafortunado por encima de las cabezas y de las espaldas encorvadas. Luego retrocedieron y vacilaron. La señora se sintió indispuesta con algo desagradable en la región cardioepigástrica, que bien pudiera haber sido considerado efecto de su conmiseración. Era una sensación vaga y paralizante. El caballero, tras unos momentos de silencio, le dijo: estos camiones tan pesados disponen de un sistema de frenos con una distancia de aplicación demasiado diferida. Al oír esto, la señora se sintió aliviada y se lo agradeció al señor con una mirada atenta. Ya se le sonaba aquella expresión de los frenos, pero no llegaba a comprender lo que significaba ni le interesaba. Se conformaba con saber que había posibilidad de reparar de alguna manera aquel siniestro tan deplorable y que se trataba de un problema técnico, que no era de su incumbencia. Empezó entonces a oírse la sirena de la ambulancia. Todos respiraron hondo, experimentando la satisfacción de sentirse tan diligentemente auxiliados. Estas instituciones sociales son admirables. Hombres en uniformes corrieron hacia el herido, lo tendieron en una camilla y lo acomodaron cuidadosamente en el interior del vehículo. Tan bien provisto y arreglado como una sala de hospital. Todos se llevaron de allí la casi justificada impresión de haber presenciado un acontecimiento legal y reglamentado. Según las estadísticas americanas, sugirió el caballero, se registran cada año en Estados Unidos 190,000 muertos y 450,000 heridos de accidentes de circulación. ¿Piensa usted que ha muerto?, preguntó su compañera todavía bajo la influencia del sobresalto. Yo creo que no, contestó él. Cuando fue conducido al coche, parecía dar señales de vida. Espero que les haya gustado, que tengan una excelente tarde y hasta pronto.